Siempre me he preguntado qué hay del otro lado. Esa misma pregunta se ha hecho la humanidad a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué pasaría si encontráramos una manera de mirar más allá? Así es como comenzó mi historia con el espejo embrujado, un objeto que, según la leyenda, tenía la capacidad de conectar este mundo con el más allá. Mi aventura comenzó en un pequeño pueblo llamado Valle Sombrío, un lugar donde las leyendas y los cuentos de fantasmas eran parte del día a día. Hacía frío ese octubre de 2021, y el viento golpeaba las ventanas de mi pequeño apartamento mientras leía sobre misterios de la historia. Fue entonces cuando escuché de un viejo espejo que se decía que tenía un origen inquietante. Muchos afirmaban que quien se mirara en él podría ver no solo su reflejo, sino también imágenes del más allá. Intrigado decidí buscar más información. Así descubrí que el espejo había pertenecido a una mujer llamada Elena, quien, según la leyenda, había sido acusada de brujería en el siglo XVIII. Se decía que tras su muerte, su espíritu había quedado atrapado en el espejo, condenándola a vagar por el mundo de los vivos a través de él. La historia me condujo a un antiguo archivo en el pueblo, donde encontré un diario desgastado que pertenecía a un investigador que hacía tiempo se propuso indagar los misterios del espejo. El diario hablaba de personas que, tras mirarse en el espejo, habían desaparecido misteriosamente. Aquellas revelaciones me hicieron estremecer, pero también me llenaron de curiosidad. ¿Podría yo ser el siguiente en experimentar este fenómeno? El día que decidí visitar la casa donde se encontraba el espejo que encontré en un pequeño museo en el centro de la ciudad, quedó grabado en mi memoria. No estaba en exhibición posiblemente por ser una pieza rodeada de enigmas. Al entrar, un aire gélido me envolvió y la penumbra parecía esconder secretos en cada rincón. En el centro de la habitación, cubierto por un velo de polvo y telarañas, el espejo estaba esperando. Nervioso pero emocionado, me acerqué y miré mi reflejo. Al principio, vi la misma cara que había visto toda mi vida, pero en un parpadeo, la imagen cambió. Comencé a observar escenas confusas, rostros que se desvanecían y situaciones que parecían irreales. Era como si el área detrás del espejo fuera una especie de ventana a otros tiempos y lugares. Pero un detalle me llamó la atención. Había momentos en los cuales el reflejo mostraba a Elena, con esa mirada melancólica que parecía implorar por ayuda, que pedía permiso al ayuntamiento para llevarlo a mi casa. Quizá por el poco interés lo autorizaron. Para mi sorpresa, cada vez que volvía a mirarme, los fragmentos de aquellas visiones se volvían más claros. Una noche, algo extraño ocurrió. Cuando me incliné más cerca del espejo, sentí una fuerza que me atraía hacia él. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento creí que podría cruzar esa barrera. Aquel era el instante en el que comprendí el verdadero conflicto. No simplemente estaba frente a un espejo embrujado, estaba lidiando con la sombra de un alma atrapada en busca de liberación. La intriga se intensificó cuando descubrí que Elena había dejado pistas en el diario. Cada una de sus páginas contenía fragmentos de su vida, así como fragmentos de rituales antiguos que había practicado. Cada ritual prometía poder atraer la atención de los que están perdidos. Seguí indagando, involucrándome más en su historia y en las anotaciones del investigador. Necesitaba entender la conexión. Había sentimientos mezclados de miedo y emoción que me mantenían al borde. ¿Podría liberar a Elena y al mismo tiempo liberar a otros? Los días pasaron, y cada vez que me acercaba al espejo, parecía que una nueva pista emergía. Una noche, mientras me sumía en meditación, escuché el eco de un nombre: Lucas. Me sentí agitado. En el diario, Lucas era un amigo cercano de Elena, alguien que había intentado ayudarla antes de su condena. Aunque no sabía cómo, sentí que su presencia también afectaba los eventos que sucedían a través del espejo. Conecté nuevamente con el diario e hice un descubrimiento alarmante. La última entrada describía un ritual destinado a liberar las almas atrapadas, pero advertía sobre el peligro que conllevaba. Aquello no era un simple juego. La intención debía ser pura, o las consecuencias podrían ser fatales. Sin embargo, me sentía casi obligado a ayudar. Elena me había elegido, y no podía ignorar su llamado inconsciente. Planifiqué el ritual en una noche de luna llena, confiando en que el resplandor de la luna haría realidad mis más profundas expectativas. Preparé el ambiente con velas y símbolos que había aprendido a dibujar del diario. La atmósfera estaba cargada de energía cuando finalmente me reuní frente al espejo. Comencé a recitar las palabras antiguas que había memorizado. A medida que pronunciaba las oraciones, sentí que una fuerza invisible se hacía más intensa.
Mientras continuaba, visiones pasadas comenzaron a fluir en el espejo, y vi a Elena, sonriendo tenuemente, incapaz de reconocer si estaba a punto de liberar un alma o despertar algo mucho más oscuro. Un silencio inquietante se apoderó de la habitación y el espejo comenzó a oscurecerse. Sentí que las temidas consecuencias me perseguían, pero estaba decidido. Quería desentrañar este misterio. Justo cuando estaba a punto de culminar el ritual, el espejo cobró vida, proyectando una imagen de Lucas y Elena juntos en un jardín, riendo y felices. Un dolor profundo me invadió al ver que había un lado oscuro en su historia que nunca había imaginado, pero el momento fue efímero. Regresé a la realidad un instante después, y todo volvió a la normalidad, pero no sin dejar un vacío en el aire. Al mirar el espejo, ya no vi a Elena ni a Lucas. Ambas sombras se habían desvanecido en la bruma de lo desconocido. La única certeza que tenía era que el espejo había permanecido tranquilo, pero había un secreto que aún debía desentrañar. Aunque había hecho todo correctamente, algo en su esencia parecía angustiado. Lo que no sabía era que el verdadero desafío estaba aún por venir. La sensación de que había algo más profundo en esa conexión no me abandonaba. Las pistas que había seguido, esas visiones que había experimentado, solo eran una parte de una historia más rica, más compleja, y aquí era donde la trama se oscurecía aún más, porque el espejo había dejado esa sensación de tristeza. Las cartas estaban sobre la mesa, y el tiempo parecía envolverme en un misterio intrincado. Sentí que había abierto una puerta a la que no sabía si deseaba regresar. La curiosidad me decía que sí, pero con cada paso que daba, el eco del espejo resonaba en mi mente. Sabía que un futuro encuentro con las almas de Elena y Lucas podría revelar verdades olvidadas que estaban en la raíz de su sufrimiento. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta búsqueda? ¿Estaría preparado para enfrentar lo que se ocultaba tras el espejo embrujado? La intriga se había apoderado de mi propósito. Ya no podía dar marcha atrás. El anhelo de responder mis propias preguntas me vinculaba a ese espejo y las almas que danzaban en su interior. Los ecos de sus voces aún se repetían en mis pensamientos. El espejo seguía ahí, esperando a que alguien más cruzara su reflejo. Y entre las sombras, las dudas me empujaban a seguir adelante. Pero esta vez, ¿qué encontraría al mirar dentro? Una respuesta que nunca debía haber buscado es: ¿estoy dentro o afuera?